George y Katy Lutz fueron un matrimonio como cualquier otro. Conformaban una familia con la prole del matrimonio anterior de Katy. Estos eran Christopher, Danny y Missy. Los Lutz pasaron varios meses buscando un nuevo domicilio donde instalarse. Querían que su nuevo hogar estuviera cerca del mar y donde George pudiera trasladar su oficina. A lo largo de varios meses visitaron más de 50 viviendas, pero ninguna reunía los requisitos que buscaban. Un día dieron con una inmobiliaria donde conocieron a una agente que les ofreció una casa que se encontraba a la venta. George aceptó la oferta y se reunieron con ella a las 3 de la tarde. El número 112 de Ocean Avenue era una casa grande de 3 pisos cubierta por tejas negras y su fachada igual de oscura. Sobre un poste en la entrada yacía un rótulo colocado por el antiguo propietario que rezaba High Hopes, por su traducción, Grandes Esperanzas. Aquella casa había estado a la venta por casi un año en la zona residencial de Amityville, pero no había sido anunciada en ninguna parte. Luego de recorrer el interior de la casa, la agente les ofreció la vivienda por un valor de $80,000. George se sorprendió y pensó que el precio era erróneo. Ante la sorpresa de la agente le confesó al matrimonio lo que había acontecido en aquella casa, la masacre de los DeFeo. El 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo Jr., apodado Butch, asesinó a sangre fría a toda su familia mientras dormían, disparándoles con un arma de gran calibre. Todo aconteció a las 3:15 de la madrugada. Las víctimas fueron sus padres, Ronald DeFeo y Louis DeFeo, y sus 4 hermanos, Dawn de 18 años, Allison de 13 años, Mark de 12 y John de 9. Todos yacían boca abajo y con sus brazos en cruz. A todos les disparó en la espalda, menos a su madre, a quien le disparó en la cabeza. Luego de la masacre, Butch escondió su ropa manchada de sangre, el fusil y unas balas dentro de una funda de almohada. Acto seguido, se dirigió a un bar de su barrio y le dijo a un muchacho que trabajaba ahí que alguien había matado a su familia. Se contactaron con la policía y se dirigieron a la casa. Las miradas de sospecha recayeron en Butch, ya que era el único sobreviviente. Al ser interrogado, trató de armar una coartada, pero esta no encajaba para nada. El chico fue arrestado y sometido a juicio. Para respaldar su inocencia, Butch comentó que escuchaba voces en la casa que lo obligaron a asesinar a su familia. El jurado no creyó en su testimonio, ya que además el acusado tenía un historial delictivo y coqueteaba con las drogas. Ronald DeFeo Jr. fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. A los Lutz, el fatídico pasado de la casa los dejó indiferentes y decidieron vivir allí. Pero según sus testimonios, desde el primer día notaron cosas extrañas. Se comunicaron con un cura de apellido Pecoraro para que bendijera su nueva morada. Mientras recorría el lugar, el padre Pecoraro llegó a una habitación donde escuchó una voz siniestra que le gritó: «¡Fuera de aquí!». El padre terminó de bendecir la casa y se marchó aterrado del lugar. La primera noche, George se despertó a las 3:15 de la madrugada por un fuerte golpe. Al principio no vio a nadie, pero luego escuchó a su perro ladrar. Observó por la ventana hacia el jardín y vio que la caseta de los botes tenía las puertas abiertas y desde adentro se escuchaban gemidos sexuales. George pensó que estaba confundido con lo que veía y volvió a la cama. Pero esa no sería la última noche que George se despertaría en la madrugada en la misma hora. A pesar de que encendían la chimenea, la casa estaba congelada. Otro día sufrieron una plaga de moscas que se impregnaba sobre las ventanas. En 2 ocasiones, en el 112 de Ocean Avenue, apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos identificaron como una manifestación demoníaca. Un día, mientras George echaba leña al fuego, Katy subió a la planta alta de la casa para vigilar a sus hijos. De pronto, descubrió a su hija Missy hablando sola en su cuarto mientras miraba por la ventana. Katy le preguntó a la niña con quién hablaba y ésta le respondió que con Jody, y que era un cerdito, amiga suyo, que solo ella podía ver.
Esa misma noche, George despertó a las 3:15 de la madrugada nuevamente. Al mirar por la ventana, descubrió las puertas de la caseta de los botes abiertas, a pesar de que él las había cerrado. Bajó para trabarlas y al voltear la vista hacia la casa, observó a Missy en la ventana y detrás de ella había un enorme cerdo. George subió rápidamente hacia el cuarto de su hija y para su sorpresa la encontró durmiendo. En la habitación no había ningún cerdo. Otra noche, George y Katy se encontraban frente a la chimenea hablando sobre las cosas que sucedían en la casa. Katy, asustada, se levantó para abrazar a su esposo y de pronto lanzó un grito. George volteó y vio por la ventana unos enormes ojos rojos. Salió hacia el exterior de la casa y descubrió las pisadas de un cerdo sobre la nieve. En otra ocasión, Katy volvió a encontrar a Missy hablando sola. Le preguntó a la niña con quién hablaba y ésta le respondió que con Jody. Según la niña, Jody le contó que en su habitación antes vivía un niño que había muerto de una enfermedad. También le dijo que Missy se quedaría en la casa para siempre jugando con el niño. De pronto la niña señaló hacia la ventana y Katy vio un enorme cerdo. Los gritos histéricos de su mujer alertaron a George, quien corrió escaleras arriba. Él también vio al cerdo y lanzó una silla hacia la ventana. El cerdo se fue corriendo bajo la nieve. Missy dejó un registro de Jody en un dibujo donde la entidad corre bajo la nieve. Un día, George y Katy se encontraban en el sótano colocando alimentos en la despensa y descubrieron que detrás de esta había un espacio que no aparecía en los planos de la casa. Se trataba de un pequeño cuarto completamente pintado de rojo. Dentro de este lugar había un pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. Posteriormente, se descubriría que en ese cuarto, Ronald DeFeo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales. George, agobiado por los sucesos de la casa que parecían no tener fin, se puso en contacto con un amigo quien conocía a una vidente llamada Francine. Esta joven decía tener poderes psíquicos ya que había nacido con velo veneciano. Francine llegó a la casa y comenzó a recorrerla. Lo primero que notó fue la presencia de dos ancianos en la cocina. Aparentemente eran los dueños anteriores de la casa. Luego bajó al sótano y dijo que percibía gente enterrada bajo el suelo. Mencionó que alguien pudo haber sido asesinado allí. Luego subió a la planta alta y al llegar al cuarto de Missy no quiso entrar. Dijo que ese lugar estaba lleno de malas energías. Luego de su recorrido, Francine quiso irse en cuanto antes. Dijo que nunca más quería volver a esa casa. Durante los últimos días de su estancia en la casa, empezó a salir una sustancia gelatinosa de color entre amarillo y verde. Salía por las paredes y las cerraduras de las puertas. Por mucho que los Lutz limpiasen aquella sustancia, volvía a salir de nuevo. El último día que vieron aquella manifestación fue el último día que estuvieron en la casa antes de huir. Más tarde, los parapsicólogos descubrieron que aquella sustancia se trataba de ectoplasma. El fraude de esta historia salió a la luz cuando el periodista Jay Anson publicó el libro que retrataba el caso Amityville. Todo había sido orquestado por William Weber, el abogado de Ronald DeFeo Jr. Weber hizo un pacto con Jay Anson y los Lutz para darle vida al relato de la casa embrujada. Así podía ayudar a reducir la sentencia de Ronald DeFeo. Los Lutz accedieron a formar parte a cambio de dinero y fama, ya que se encontraban en una mala racha financiera. El escándalo continuó cuando el padre Pecoraro alegó que él jamás había visitado la casa de los Lutz. Por otra parte, todos los propietarios que vivieron después en la casa desmintieron los hechos paranormales, alegando que jamás presenciaron nada extraño. La fachada de la casa sufrió varias modificaciones para evitar que los fanáticos visiten el lugar. Hasta la numeración sufrió modificaciones, pasando de ser el 112 de Ocean Avenue a ser el 108. Katy Lutz falleció en 2004 y George Lutz falleció en 2006 a causa de un paro cardíaco. Por su parte, Ronald DeFeo Jr. murió en prisión en marzo de 2021.